The Voyager 1 envió una imagen de la Tierra, con un solo continente y ninguna luz. El profesor Mateo Suárez dejó caer su taza de café. La porcelana se quebró contra el suelo de linóleo del Centro de Astrofísica, pero él ni siquiera se inmutó. Sus ojos permanecían fijos en la pantalla del ordenador, donde una imagen imposible acababa de aparecer. «Esto no puede ser real», murmuró, ajustándose las gafas por tercera vez en menos de un minuto. La Voyager 1, la sonda espacial más lejana de la Tierra, había enviado una fotografía que desafiaba toda lógica. Nuestro planeta aparecía con un solo continente masivo, como si el tiempo hubiera retrocedido 200 millones de años hasta la era de Pangea. Pero lo más perturbador era que no se veía ni una sola luz artificial en el lado nocturno, ningún destello de civilización, ninguna huella humana. Mateo era un científico de 42 años, divorciado, con un doctorado brillante y una carrera mediocre. Llevaba años trabajando en un oscuro departamento de seguimiento de sondas espaciales antiguas, un trabajo que nadie envidiaba, analizando los últimos suspiros de tecnología obsoleta que vagaba por el espacio profundo. La Voyager 1 ya no debería estar enviando nada coherente. Sus sistemas de comunicación estaban prácticamente muertos desde hacía décadas, y sin embargo... «Sistema, ejecuta un diagnóstico completo de los canales de recepción», ordenó Mateo a la computadora, convencido de que se trataba de algún tipo de error en sus equipos. La voz automatizada respondió: «Diagnóstico completo. Todos los sistemas funcionan correctamente. La transmisión ha sido verificada como auténtica». Mateo se pasó la mano por su barba descuidada. Las implicaciones eran demasiado perturbadoras. Si la Voyager 1 realmente estaba enviando esta imagen desde los confines del sistema solar, significaba que algo fundamental había cambiado en la realidad que él conocía. «Voy a hacer la comidilla del departamento cuando esto resulte ser un fallo informático», murmuró para sí mismo, pero una parte de él sabía que esto era diferente. En 20 años de carrera, nunca había visto nada similar. Tras varias horas de análisis exhaustivos, Mateo se vio obligado a aceptar una verdad incómoda. La señal era genuina. La Voyager 1, a más de 23.000 millones de kilómetros de la Tierra, había capturado una imagen que contradecía completamente la realidad. Dudó antes de informar a sus superiores. En el mundo académico, presentar algo tan inverosímil podría significar el fin de su carrera. Pero el peso del descubrimiento era demasiado grande para cargarlo solo. El director del centro, Alberto Méndez, un burócrata con escaso conocimiento científico, pero con un talento natural para la política institucional, recibió la noticia con escepticismo mal disimulado. «Suárez, ¿estás absolutamente seguro de que no es un error?», preguntó mirándolo por encima de sus gafas de lectura. «Porque si elevamos esto y resulta ser un fallo de calibración o un archivo corrupto, la reputación del centro quedará por los suelos». «He realizado todas las comprobaciones posibles», respondió Mateo, intentando controlar su frustración. «La señal es auténtica, la imagen es real. La Voyager 1 nos está mostrando una Tierra que no coincide con nuestra realidad actual». «¿Y qué sugieres que hagamos? ¿Anunciar al mundo que una sonda espacial lanzada en 1977 ha descubierto que vivimos en una realidad alternativa?» Alberto soltó una risa seca. «Los medios nos harían pedazos». «No estoy sugiriendo nada tan dramático», contestó Mateo, «pero necesitamos investigar más a fondo. Si la Voyager puede ver algo que nosotros no, tenemos la obligación científica de averiguar por qué». Tras una acalorada discusión, Alberto accedió a formar un pequeño equipo para investigar el fenómeno, con la condición de que todo se mantuviera en absoluto secreto.
Mateo lideraría el grupo, acompañado por Elena Vega, una brillante física teórica especializada en mecánica cuántica, y Carlos Duarte, un joven genio de la computación con una intuición casi sobrenatural para los patrones de datos. Elena, una mujer de 35 años con una mirada intensa y cabello siempre recogido en una cola severa, examinó la imagen con fascinación clínica. Si asumimos que esto no es un error, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras, podríamos estar ante un fenómeno de superposición cuántica a escala macro. La Voyager podría estar atravesando una región del espacio donde las leyes de la física que conocemos se comportan diferente. O podría ser que la Voyager esté viendo nuestro futuro, sugirió Carlos, un veinteañero con aspecto perpetuamente despeinado y una energía nerviosa que lo mantenía siempre en movimiento. Un futuro donde la civilización ha colapsado y, por alguna razón tectónica, los continentes se han vuelto a unir. Eso es ridículo, respondió Mateo. Los procesos tectónicos tardan millones de años. Ningún colapso de la civilización provocaría algo así. Elena intervino con calma. A menos que no estemos hablando de tiempo lineal tal como lo entendemos. Durante las siguientes semanas, el equipo trabajó incansablemente, analizando cada byte de datos transmitidos por la Voyager 1. La sonda seguía enviando imágenes similares. Una Tierra con un solo continente y sin luces. Mientras tanto, la tensión en Mateo crecía. Sus noches se llenaron de pesadillas donde la realidad se desmoronaba a su alrededor, y sus días se consumían en un frenesí de cálculos y teorías cada vez más desesperadas. La situación empeoró cuando Carlos descubrió algo alarmante en los datos. «Profesor Suárez, creo que deberías ver esto», dijo una tarde, su habitual entusiasmo reemplazado por una preocupación palpable. «He analizado las variaciones en la señal y parece que la anomalía se está acercando». «¿A qué te refieres con acercando?», preguntó Mateo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Sea lo que sea que está causando esta distorsión en la imagen de la Tierra, se está propagando por el espacio. Si mis cálculos son correctos, alcanzará nuestro sistema solar en aproximadamente 3 meses. El descubrimiento de Carlos provocó una crisis en el pequeño equipo. Alberto quería clausurar la investigación inmediatamente, temiendo las repercusiones políticas si la información se filtraba. Elena sugirió contactar con otros centros de investigación internacionales para formar un grupo de trabajo más amplio. Carlos, por su parte, ya estaba desarrollando algoritmos para predecir el comportamiento de la anomalía. Para Mateo, sin embargo, la situación había tomado un cariz mucho más personal. Comenzó a cuestionarse todo lo que creía saber sobre la realidad, la ciencia y su propio lugar en el universo. Décadas de adhesión estricta al método científico se veían ahora desafiadas por un fenómeno que parecía burlarse de las leyes fundamentales de la física. Una noche, solo en su desordenado apartamento, Mateo tomó una decisión impulsiva. Si la anomalía estaba llegando, necesitaba ver sus efectos por sí mismo, no a través de los filtros de los instrumentos científicos y los protocolos institucionales. Preparó una pequeña expedición al observatorio de montaña abandonado, donde había comenzado su carrera como estudiante, un lugar remoto con cielos extraordinariamente claros y equipos antiguos pero funcionales. ¿Te has vuelto loco?, le increpó Elena cuando les comunicó su plan. No puedes simplemente desaparecer con datos clasificados. No estoy robando nada, respondió Mateo. Solo necesito un espacio para pensar, para observar sin la interferencia de la burocracia. Si algo va a cambiar nuestra realidad en 3 meses, tengo derecho a enfrentarlo a mi manera. Voy contigo, declaró Carlos sin dudarlo. Elena los miró a ambos con exasperación. Esto va contra todos los protocolos.
pero supongo que alguien tiene que asegurarse de que no hagan ninguna estupidez irreparable. Así fue como, una semana después, los 3 científicos se instalaron en el abandonado observatorio Sierra Nevada, a más de 2000 metros de altitud. El lugar estaba deteriorado tras años de abandono, pero los equipos básicos seguían funcionando gracias al mantenimiento esporádico que algunos entusiastas locales realizaban. Las primeras noches fueron frustrantes. No había señales visibles de la anomalía y la tensión entre los 3 comenzó a crecer. Mateo se volvía más introvertido y obsesivo, pasando horas mirando al cielo nocturno o revisando compulsivamente los mismos conjuntos de datos. Elena mantenía una fachada de escepticismo científico, pero por las noches la encontraban a menudo en la cúpula del telescopio, buscando respuestas en las estrellas. Carlos alternaba entre periodos de intensa actividad creativa y momentos de duda profunda. Fue durante una de esas noches cuando Mateo experimentó lo que más tarde describiría como una discontinuidad. Estaba solo en la plataforma de observación exterior, con la vista fija en la luna llena, cuando de repente el satélite pareció parpadear. No fue un parpadeo normal, como cuando una nube cruza el cielo, sino algo más fundamental, como si la realidad misma hubiera vacilado por un instante. Mateo se quedó sin aliento. Durante un segundo, no más, habría jurado que la luna mostraba un patrón de cráteres completamente diferente. Corrió al interior de la estación tropezando en la oscuridad. «¡Lo he visto!», gritó, despertando a sus colegas. «Algo está cambiando». Elena y Carlos lo miraron con una mezcla de preocupación y esperanza. En los días siguientes, los 3 comenzaron a notar más discontinuidades. Momentos en que las estrellas parecían cambiar de posición, breves instantes en que los paisajes lejanos se transformaban sutilmente. Cada uno lo experimentaba de manera ligeramente diferente, pero todos coincidían en que algo fundamental estaba ocurriendo con la estructura misma de la realidad. Las semanas se convirtieron en meses. El mundo exterior seguía girando, ajeno a los cambios que los 3 científicos documentaban meticulosamente. Alberto les enviaba mensajes cada vez más preocupados, exigiendo su regreso y amenazando con acciones disciplinarias. Pero para entonces, Mateo, Elena y Carlos habían cruzado un punto sin retorno en su investigación y, más importante aún, en su comprensión de la realidad. Una noche, casi 3 meses después de su llegada al observatorio, Mateo tuvo un sueño vívido. Se veía a sí mismo de pie en una playa desconocida, frente a un océano infinito, bajo un cielo extraño. A su lado había una figura que no podía identificar claramente, pero que le transmitía una sensación de reconocimiento profundo. «No es que el mundo esté cambiando», dijo la figura. «Es que siempre ha sido así, solo que ahora puedes verlo». Mateo despertó sobresaltado, con una claridad mental que no había experimentado en meses. Corrió al laboratorio improvisado donde Carlos dormía junto a sus ordenadores siempre encendidos. «Carlos, necesito que ejecutes una simulación diferente», dijo, sacudiendo al joven. «No estamos buscando cómo la anomalía afecta a nuestra realidad, sino cómo afecta a nuestra percepción de la realidad». Durante los siguientes días, trabajaron frenéticamente en un nuevo modelo. Elena, inicialmente escéptica, pronto se sumergió en los cálculos con renovado vigor. La teoría que estaban desarrollando era radical. La anomalía no estaba cambiando la realidad física, sino disolviendo algún tipo de filtro perceptual que había condicionado cómo la humanidad veía el universo desde siempre. «Es como si hubiéramos estado viviendo en un consenso colectivo sobre cómo es la realidad», explicó Elena durante una de sus sesiones de análisis. «La Voyager, al alejarse tanto de la Tierra, está fuera de este campo de influencia
y por eso puede ver la verdad. ¿Pero por qué un solo continente? ¿Por qué sin luces?, preguntó Carlos. Mateo miró por la ventana hacia las montañas distantes, quizás porque esa es la verdad que no queremos ver, que somos una sola entidad, no divisiones artificiales, y las luces tal vez representan algo más que iluminación artificial. El día previsto para el impacto total de la anomalía, los tres científicos se reunieron en la cúpula principal del observatorio. Habían preparado instrumentos para registrar cualquier cambio, pero en el fondo todos sabían que lo más importante sería su propia experiencia. A medianoche no ocurrió nada espectacular. No hubo explosiones en el cielo, ni terremotos, ni transformaciones dramáticas del paisaje. Solo un silencio profundo y una sensación creciente de que algo fundamental había cambiado dentro de cada uno de ellos. Mateo fue el primero en notarlo. Mientras miraba a través del telescopio, vio la Tierra no como el conjunto de continentes separados que había estudiado toda su vida, sino como una entidad unificada, un organismo vivo y cohesionado. Las fronteras políticas, las divisiones geográficas, incluso las separaciones oceánicas, parecían ahora construcciones mentales impuestas sobre una realidad mucho más fluida y conectada. ¿Lo ven?, preguntó con voz quebrada. Elena asintió lentamente, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «Es hermoso», susurró. «Todo este tiempo, luchando contra nosotros mismos». Carlos miraba fijamente sus manos, como si nunca las hubiera visto realmente. «Somos parte de algo mucho más grande», dijo con asombro infantil. «Siempre lo hemos sido». En los días siguientes, los tres científicos intentaron comunicarse con el mundo exterior, pero descubrieron que era casi imposible explicar lo que habían experimentado. Las palabras resultaban inadecuadas para describir la transformación de su percepción. Para aquellos que no habían vivido el cambio directamente, sus explicaciones sonaban como delirios místicos o, en el mejor de los casos, como metáforas poéticas. Alberto los declaró temporalmente incapacitados por estrés y envió un equipo médico para recogerlos. Para su sorpresa, Mateo, Elena y Carlos aceptaron regresar sin resistencia. Entendían ahora que la verdadera revolución no estaba en convencer a otros, sino en vivir de acuerdo con la nueva percepción que habían adquirido. 6 meses después, Mateo se encontraba sentado en un pequeño café junto al mar. Había renunciado a su puesto en el centro de investigación y ahora trabajaba como profesor en una pequeña universidad costera, enseñando astronomía básica a estudiantes de primer año. Elena y Carlos habían seguido caminos similares, buscando formas de integrar su nueva comprensión en vidas aparentemente convencionales. A veces, en noches claras, los tres se reunían en la playa para mirar las estrellas. No hablaban mucho sobre lo sucedido. No era necesario. Sabían que algo fundamental había cambiado en ellos, algo que trascendía las explicaciones científicas convencionales. La Voyager 1 seguía enviando imágenes de la Tierra con un solo continente y sin luces artificiales. Los nuevos encargados del proyecto las clasificaban como anomalías técnicas y las archivaban sin mayor análisis. Pero para Mateo, esas imágenes contenían la verdad más profunda que jamás había encontrado, que las separaciones que percibimos entre personas, naciones, especies, incluso entre observador y observado, son ilusiones que nos impiden ver la unidad fundamental de todo lo que existe. Profesor Suárez, ¿cree que algún día encontraremos vida en otros planetas?, le preguntó un estudiante durante una clase. Mateo sonrió, recordando la imagen de la Tierra unificada. La verdadera pregunta, respondió, no es si encontraremos vida ahí fuera, sino si seremos capaces de reconocerla cuando la veamos. A veces,
Las mayores revelaciones no vienen de descubrir lo desconocido, sino de ver lo familiar con nuevos ojos. Esa noche, mientras caminaba solo por la playa, Mateo levantó la mirada hacia las estrellas. Por un instante, volvió a experimentar aquella discontinuidad, aquel parpadeo en la estructura de la realidad. Pero esta vez no sintió miedo ni desconcierto, sino una profunda sensación de pertenencia. La Voyager 1, desde los confines del sistema solar, le había enviado el mensaje más importante de su vida, que no estamos separados del universo que observamos, sino que somos parte integral de él, unidos en una danza cósmica que trasciende nuestras limitadas percepciones. Y en esa comprensión, Mateo finalmente encontró paz.